Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tener una entrevista a Orlando Santana, quien nos va a acompañar para poder conversar un poquito más acerca de la lectura que nos ha tocado investigar y ver un poquito más allá, llamada La ciudadanía ante la globalización, donde se ve muchos el tema de los nuevos modelos de la ciudadanía postnacional y transcultural. Para poder presentar un poquito a nuestro invitado el día de hoy, Orlando Santana, quien nos acompaña en esta entrevista, bueno, es licenciado en Economía y actualmente una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y estamos muy contentos por tenerte hoy día en la sala y poder conversar un poquito más, tener una visión un poquito más amplia y global. ¿De qué manera tú ves que la globalización ha transformado la concepción tradicional de la ciudadanía ligada al Estado-nación? Ok, a ver, yo veo esa parte de diferentes formas, dos quizás. La primera creo que tenemos que entender qué implica el Estado-nación, ¿no? El Estado-nación es un concepto que se fundamenta en lo que es el Estado-gobierno y la nación como territorio. La globalización lo que viene a generar con este concepto es que modifica completamente la concepción tradicional de ciudadanía, que históricamente se entiende en una relación exclusiva entre el Estado con la nación. Eh, en el paradigma tradicional, ser ciudadano, tener la ciudadanía implicaba pertenecer a una comunidad política delimitada territorialmente, con derechos, con deberes garantizados por un Estado-gobierno, un Estado soberano, dentro de ciertas fronteras territoriales delimitadas, ¿no? Fronteras políticas. Los afirmaban que la globalización es sinónimo de occidentalización y también de la americanización en nuestros países. ¿Qué opinas sobre esta visión y qué tipo de implicancias tú crees que tiene la ciudadanía global? Mm, Yo creo que más que americanización, yo lo vería como una concepción de un norte global, ¿no? Porque también tenemos que pensar que la globalización tiene este polo que se llama Europa y este otro polo que se llama China, que al fin y al cabo forman parte del eje del norte global. Respecto a la occidentalización digamos, de la ciudadanía o del mundo, pues yo creo que sí es un fenómeno que refleja críticas muy comunes a la globalización. Es un proceso asimétrico en el que las dinámicas culturales y políticas de tanto de Occidente con otras regiones del mundo, pues juegan roles y se expanden en el resto del globo. Creo que principalmente hay una influencia en la cultura de las personas de otros lugares del planeta en términos de consumo y en términos de la ideología política y la ideología económica que lleguen a tener en otros territorios. ¿Cómo crees tú que la globalización genera más oportunidades de cooperación internacional? ¿O de repente tú crees que esto genera más tipo de riesgos de desigualdad, de exclusión? ¿Y qué es lo que opinas acerca de ello? Hay un sociólogo alemán que se llama Ulrich Beck. Él desarrolló una teoría de los riesgos y parte de su teoría de riesgos tiene que ver con los riesgos globales. Él apuesta indirectamente de que la globalización genera riesgos globales que los asumen las clases menos favorecidas de las sociedades. Básicamente, la globalización trae consigo, desde mi punto de vista, muy poca cooperación internacional, porque es cooperación para qué y para quiénes. Y los riesgos de desigualdad y exclusión de entre las naciones son muy altos, porque no es lo mismo que tú estés compitiendo en términos militares, políticos, económicos, inclusive hasta culturales. Y a ver, no me gusta la palabra competir, pero manejémoslo así por el momento. No es lo mismo que compita Belice contra China, ¿sabes? Entonces, la capacidad que tiene Belice, la capacidad inclusive que tiene México o el Perú versus China o Japón, además de ser culturalmente muy diferentes, en términos políticos, militares y económicos, es abismal. Entonces, por supuesto que la globalización va a traer puntos y polos de desigualdad y de desventaja entre las naciones y entre las sociedades. ¿Crees que realmente el neoliberalismo sigue siendo un modelo viable actualmente? ¿O tú crees que necesita de repente una reformulación radical? Híjole, esa pregunta sí está muy buena. A ver, pensemos primero cuáles son las bases del neoliberalismo para poder entender el porqué. De entrada te digo que es un modelo que ha fracasado ya. O sea, cualquier persona que te diga que sigue siendo la apuesta por el crecimiento y el desarrollo de las naciones, pues es bastante ingenuo o ingenua. ¿No? La lógica del neoliberalismo es la centralidad del mercado como ente rector de todo el mecanismo de la sociedad. ¿Qué pasa si tú si tú centras al mercado? Pues obviamente disminuye, o uno de los postulados del neoliberalismo es que tiene que disminuir el Estado, un Estado delgado o el mínimo, como lo llaman en Argentina también. La individualización y la responsabilidad social son fundamentales en el neoliberalismo. Como te comentaba, no existe empatía en el neoliberalismo, no existe cooperación en el neoliberalismo, no existe el cuidado ni el trabajar en comunidad en el neoliberalismo. Son factores que nos han llevado a la ruina en términos políticos, en términos económicos y en términos ambientales a este planeta. Ya pensamos como planeta, ¿no? Si me lo preguntas, ¿ha fracasado? ¿Y cuál es la respuesta? Sí se necesita un cambio radical. ¿Cuál es la respuesta? Pues es mucho más compleja porque hasta el momento sí que no existe un sistema que pueda dar solución a las demandas y a resolver los problemas que el propio sistema ha generado. Desigualdades sociales, pobreza, desigualdades en comercio internacional, contaminación, delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un sistema que pueda dar hoy por hoy respuesta. Sí que existen intentos. Pienso en el Brasil de Lula, pienso en el estado de bienestar de Uruguay, de Mujica,
en el Chile de Boric, en España lo han hecho bien. Costa Rica es también un muy buen ejemplo. México, estamos transitando hacia allá. Ahora nosotros tenemos aquí un paradigma que justamente con el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador, él, o sea, como que insistió en cambiar el sistema neoliberal a algo que él llamó humanismo mexicano, en donde centra a la persona en el corazón del sistema. Ya quitas al mercado y pones a la persona en el corazón del sistema y todo gira en torno a las necesidades del ciudadano, de la ciudadana.